Una de las principales cosas que deberíamos hacer a la hora de negociar es escuchar muy por encima de lo que tenemos que hablar. Un buen manipulador, tú no te vas a dar cuenta de que te están manipulando. Pero lo que creo que sí es muy importante es aparentar una actitud muy alfa. Luego, aquí tenemos la importancia no solamente de ser, sino sobre todo de parecer. El invitado de ahora, Juan Manuel García, ¿sabes quién es? No, ¿quién es? Ha trabajado para el FBI y es experto en hacer psicoanálisis de tu comportamiento, de tu lenguaje no verbal, de tu background. Qué presión, ¿no? Ya, ahí te dejo. Vale. Venga. Juan Manuel García. Juan Manuel García, bienvenido. Muy buenas, encantado. Experto en incidentes críticos, en análisis del comportamiento, formado con el FBI, Eso es, en la Guardia Civil sí, y redes sociales. eso es. 1 millón de seguidores en Instagram, 4 millones en TikTok. ¿Qué pasa, Juan Manuel? ¿Hay mucha gente interesada en aprender a negociar? Realmente sí, porque además si lo enseñas, entre comillas, como algo que es común en el día a día, pues los seguidores, la gente que normalmente me está viendo, se da cuenta que estás negociando todo el día. Es decir, no es negociar cuando te sientas delante de un señor con corbata para intentar rebajar un precio, sino que negociar es ir a comprar, es decidir dónde vas a ir de vacaciones o qué es lo que vas a hacer en la Nochevieja. Con lo cual, negociar al final es continuo todos los días. Entonces, si tú tienes estrategias, pues te va a venir muy bien. ¿Todos negociamos? Todos. No nos damos absolutamente. cuenta, ¿no? No nos damos cuenta, pero lo hacemos. Eso es. Tal Hablas de cual. estrategias. Ujú. ¿Nos cuentas alguna para que esa negociación diaria Pues mira, nos la llevemos mejor? te voy a empezar para mí de lo más básico. Una de las principales cosas que deberíamos hacer a la hora de negociar es escuchar muy por encima de lo que tenemos que hablar. Es decir, dejar que los demás hablen, que los demás nos den información a través de todo aquello que quieren contar. Incluso pincharles un poquito para que esa conversación se alargue mucho más siempre que ellos estén hablando. Ahí aplicamos la regla de Pareto, ¿no? El 80-20. Si nosotros dejamos escuchar o dejamos que los demás hablen un 80% y hablamos mínimo un 20%, vamos a tener mucha ventaja porque nos van a dar infinitamente más información que vamos a ofrecer nosotros. Y al final la información es poder. Tú pones en valor entonces el silencio. Absolutamente. Porque además el silencio es súper incómodo. De hecho, hay conversaciones en las que parece que terminan y lo único que hay que hacer es mirar a la otra persona, sentir y generar un silencio. Y va a continuar esa conversación que tú creías que había terminado. Porque las personas que no conocen esta técnica se sienten muy incómodas cuando hay un silencio. Entonces, ese silencio hay que rellenarlo de alguna manera cuando yo estoy incómodo, ¿no? Tú solo con ver a una persona ya sabrías analizar el momento emocional que estás sintiendo en ese instante. A ver, puede haber señales que me pueden definir cómo se encuentra una persona a nivel de sufrimiento emocional, por ejemplo. Porque cuando una persona lo está pasando muy mal, hay una huella a nivel corporal muy clara. Pero también es verdad que hay personas que lo ocultan y lo ocultan muy bien, precisamente pues porque no tienen por qué ir ofreciendo a los demás que no están bien, ¿no? Entonces, lo que sí somos capaces todos es de provocar esas reacciones para darnos cuenta, de alguna manera, si están bien o están mal. Es decir, todos vamos a ir con un muro, ¿no? Con una capa que va de alguna manera a tapar cómo nos encontramos, pero con una pregunta concreta o de alguna manera el provocar ciertas reacciones o con un detonante muy determinado, yo sí que puedo hacer que al final aflore todas aquellas reacciones emocionales que tú llevas intentando retener durante un tiempo y que al final me van a definir a mí cómo te encuentras. Y eso al final también es información. Creo que me estoy tensionando poco a poco. Relájate. Por mi postura corporal, por mi tono de voz, Sí. ¿cómo dirías que estoy? ¿Tensa? ¿Nerviosa? ¿Relajada? No, estás en modo neutro, pero por ejemplo, por tu cruce de piernas estás en un momento en el que estamos los dos formando un círculo y eso es muy positivo para mí. De otra manera sería, o lo interpretaría si tu cruce de piernas fuera hacia el exterior, es decir, a mí me dejaras fuera de tu círculo. Entendería exactamente. Entendería a lo mejor que algo podría estar incomodándote si eso proviene de alguna reacción. Es decir, si no es postural, es porque llevas media hora ya cruzada de piernas de esa manera, lo cambias porque estás incómoda. Si yo te digo cualquier cosa y en ese momento haces ese cruce de piernas, yo sí que puedo entender que algo te ha molestado. Eso es significativo, ¿no? Claro. Juan Manuel, te estás acostumbrado a negociar con buenos, con malos. ¿Hay un ABC de la negociación? El protocolo al final o el ABC siempre es hacer preguntas abiertas de inicio para que la otra persona empiece a hablar. Pero eso es la negociación presencial. Antes de la negociación hay que hacer un trabajo de preperfilado. Y ese trabajo de preperfilado para mí es de las cosas más obligadas que tiene que hacer una persona que va a negociar en cualquier ámbito.
Es decir, yo tengo que conocer a la persona con la cual voy a negociar. Tengo que conocer sus miedos, sus incertidumbres, sus preferencias. Tengo que conocer todo lo que al final pueda yo utilizar como un arma para generarle más confianza o simplemente darle más distancia, ¿no? Lo que yo quiero hacer en esa negociación. En una negociación, ¿tú te das cuenta cuando no hay salida? Cuando la persona que tienes enfrente no hay manera de que responda, ves que no se siente dispuesta a ceder en nada. Sí, porque tú te das cuenta que tanto a nivel verbal como a nivel no verbal hay una cerrazón impresionante, importantísima. Incluso dejan de escucharte. Yo cuando estoy negociando con alguien y directamente hay señales de falta de escucha, sí te oyen pero no te escuchan, automáticamente yo dejo de quemar cartuchos, dejo de quemar posibilidades porque sé que no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces tú vas a observar un lenguaje corporal de huida, de rechazo, vas a ver un montón de señales de que no están a gusto contigo, de lejanía, de cierto control, de cierta rigidez, de cierta desesperación. Entonces, automáticamente eso ya sabes que no va a llegar a ningún sitio. No hay un interés genuino por llegar a un acuerdo. Entonces, es muy probable que inicialmente ya prácticamente esa persona supiera que no vamos a llegar a un acuerdo, pues porque no le interesa o porque no quiere. Y automáticamente, en el momento que yo veo ese tipo de señales, lo que hago es inducir a una salida digna para la otra persona, que también es una buena negociación, ¿eh? Sería un lose-lose, no un win-win, pero sería un lose-lose que también es bastante cercano a una buena negociación. Juan Manuel, ¿tú cómo llegas al FBI? Pues llego gracias a la Guardia Civil. Es decir, yo pertenezco a una unidad de élite de investigación y gracias a ello pues tenemos la posibilidad de formarnos con otras policías y en otros ámbitos donde si no estás ahí no puedes llegar, ¿no? Entonces en el año, creo recordar, año 2010, me formo como negociador de incidentes críticos con los Mossos d'Esquadra, en donde conozco a Liane McCarthy, que es una negociadora del FBI, que es la que nos forma en técnicas de negociación en ámbitos hostiles. Y acabamos por traer un equipo de Mindhunters de aquella época del FBI, en donde pues nos formaron a un grupo de policías y de guardias civiles en análisis del comportamiento. Y bueno, yo llego gracias a la Guardia Civil, ¿no? De otra manera no hubiese sido posible. ¿Has vivido de todo? Sí, prácticamente de todo. Cosas muy buenas y cosas muy malas. Sí, por desgracia sí. ¿Algo que haya sido difícil de dejar atrás, de olvidar? Bueno, tan difícil como que uno lo sigue arrastrando. Yo todo lo que ha sido cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de relación con cosas que le ocurren a los niños, a mí particularmente me afecta mucho como padre que soy, ¿no? Entonces es algo que en el momento que lo estás trabajando, pues no puedes evitar llevártelo a casa, incluso conectar mucho con la familia de un niño que le ha ocurrido algo o que está sufriendo cualquier cosa, pues evidentemente te viene la imagen de tus hijos o la imagen de cualquier niño parecido o con el que conectes, ¿no? En el momento que tú empatizas con alguien de esa manera es muy complicado. Yo siempre, cuando vea esta entrevista a mi mujer, se va a reír, entre comillas, porque ella me decía que cuando sacábamos a los niños al parque, yo tenía que tener contacto visual continuo con ellos. Yo he llevado a mis hijos balizados, literalmente, con relojes de estos que te dicen en todo momento dónde están. Porque cuando uno vive esta serie de experiencias, pues al final se obsesiona un poco por la seguridad y tienes la necesidad de estar continuamente que estén controlados, ¿no? Entonces ella me decía, macho, no puedes salir así al parque. O sea, al parque hay que ir a disfrutar. Y yo digo, ya, cuando tú veas lo que yo he tenido que ver, ya me dirás si sales a disfrutar al parque o simplemente tienes que tener un entorno controlado pues para estar un poquito más a gusto, pero se pasa mal. ¿Recomiendas a los padres que siempre tengan contacto visual con sus hijos pequeños? Mira, te voy a dar una información que creo que esto va a ser oro. No solamente que tengan contacto visual con los niños, que puede llegar incluso a ser una obsesión poco saludable, pero lo que creo que sí es muy importante es aparentar una actitud muy alfa. Y esto voy a hablar desde la ciencia y desde escuchar a los asesinos en serie y escuchar a este tipo de gente que al final lo que hace es ir a por niños, pues abusadores, etc. Yo recuerdo a varios que decían que lo primero que hacían antes de asaltar a un niño, de llevarse a un niño o de proceder al abuso de un niño, era ver cómo se comportaban las familias. Es decir, cuando estás en el parque, el malo, el delincuente, no observa al niño, observa al padre. Y si la percepción que tienes de que el padre puede ser una persona combativa, una persona que se lo puede poner difícil, va a pasar a otro niño. Luego, aquí tenemos la importancia no solamente de ser, sino sobre todo de parecer. Es decir, como los delincuentes no son tontos, tenemos que hacer nosotros lo imposible para que nos detecten de una manera como muy beligerante o por lo menos que estamos muy pendientes del entorno. Si yo como malo observo que el papá o la mamá de ese niño está muy pendiente de él, yo me voy a ir a otro.
es un esfuerzo muy liviano en comparativa de estar obsesionado continuamente por la seguridad. Y eso es un consejo que yo he seguido, que me ha aliviado mucho y que recomiendo a todos los padres. ¿Has dicho actitud alfa? Sí. ¿Qué es? De controlar, de estar con mucha ocupación espacial con nuestro cuerpo, de elevar barbilla, de estar sacando pecho, de estar como muy activo, ¿no? Como estaría una persona alfa. Un macho alfa, hembra alfa, me da igual. Pero desde luego que desde la percepción de cualquier otra persona externa, diga, esta persona no es una persona apocada, que no tenga confianza en sí misma o que se autoperciba como débil. No, todo lo contrario. Es decir, yo voy a estar allí sonriendo, hablando de una manera muy expansiva, mirando todos los sitios e incluso teniendo contacto visual con la persona que a lo mejor yo no conozco. Yo no conozco de nada a un señor que pasa por allí y yo tengo contacto visual con él, le miro y conecto 2 o 3 segundos y trato de que él quite la mirada, no la voy a quitar yo. Entonces, esa actitud a los malos les va a echar para atrás. Volviendo, Juanma, a la negociación, persuasión, la conversación, ¿podemos darnos cuenta cuando una persona nos está manipulando, intentando manipular, mintiendo? Si lo hace bien, no. Es decir, si lo hace bien, no. Un buen manipulador, tú no te vas a dar cuenta de que te están manipulando. Porque vas a estar dentro de tu camino, vas a estar dentro de donde te sientes a gusto. O sea, yo como manipulador voy a hacer que tú estés lo mejor posible, lo más a gusto posible. Te voy a generar tantísima confianza que va a ser todo como muy fluido. Entonces no vas a percibir que te estás manipulando en ningún momento. Y es más, vas a llegar a tomar decisiones que no hubieses tomado si yo te estuviera manipulando. Y encima vas a creer que la decisión es puramente tuya. Wow. Se puede llegar a hacer eso. ¿Alguna herramienta tendremos? ¿En qué podemos fijarnos? Es que mira, el problema es que cuando tomas la decisión ya es tarde. Anda. Es decir, cuando te das cuenta, ya es tarde. Ya has tomado la decisión y ya te has comprometido o has firmado o cualquier cosa. Yo normalmente, cuando puedo intuir que a lo mejor me pueden estar manipulando, siempre trato de hacer un pequeño parón. Pues mira, perdona, tengo que ir al baño, tengo que hacer una llamada, lo que sea. Y hacer un pequeño trabajo consciente de yo esta decisión que creo que voy a tomar, la hubiese tomado de otra manera, en otras circunstancias, con otra persona. Es un trabajo muy difícil. Porque de alguna manera tenemos que asumir en ese momento que a lo mejor hemos sido víctimas de una manipulación. Y eso es duro. A niveles de ego muchos no lo van a asumir. Pero hay que ser honestos con nosotros mismos. Hacer ese trabajo es duro. Hacer ese trabajo te puede quitar de muchas historias malas. Porque muy probablemente y en muchas ocasiones te vas a dar cuenta que te han inducido a tomar ese tipo de decisiones. Te han llevado por el camino más fácil, por donde tú mejor estabas, para ponerte en el punto que ellos querían. Y el problema es que tú crees que te has puesto tú ahí en ese punto. Entonces, por eso hay que hacer ese parón y ese un momentito. A ver, ¿esta decisión que acabo de tomar la he tomado yo o me han ayudado a tomarla? Y no es fácil. Manipular es un arte. Sí, es un arte. Desde luego que sí. ¿Cómo dirías que es el perfecto manipulador? Pues el perfecto manipulador debe ser una persona muy cercana a la psicopatía más alta. Porque un manipulador debe de carecer de culpa, debe de carecer de remordimientos, debe de carecer de empatía emocional y debe ser una persona que le debe importar todo, absolutamente nada, para poder llegar a conseguir su fin. Una persona empática, una persona muy sensible, una persona que tenga un sentimiento de culpa importante, muy probablemente no llegue a los extremos que llegue otra persona con un perfil psicopático más alto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que todos sabemos que los grandes manipuladores tienen un perfil psicópata muy alto. O lo vamos a poner al contrario, ¿no? Los grandes psicópatas, los conocidísimos psicópatas, son grandísimos manipuladores. Se me ocurre Ted Bundy, ¿no? Un asesino en serie psicópata que fue un manipulador nato. O sea, es decir, fue brutal, ¿no? Hasta el día de hoy todavía se le recuerda por ese carisma de manipulador. ¿Es sencillo manipular a alguien? Muy sencillo. Muy sencillo. Extremadamente sencillo. Solamente hay que saber dónde buscar. Y saber sobre todo cómo funciona el cerebro de los demás. En el momento que tú conoces cómo funcionamos, a través de prejuicios, sesgos, miedos, incertidumbres, lo único que tengo que hacer es ponerte lo que te interesa y te genera cierta calidez o comodidad y alejarte todo aquello que te quita todo eso, es decir, o que te genera cualquier malestar o cualquier miedo. Si yo trabajo todo eso sobre tu cerebro, te voy a llevar por donde yo quiera. Es muy fácil. Pero claro, para eso hay que tener información previa de la persona. Hay que hacer un preperfilado anterior. Una vez que tenemos ese preperfilado, ¿llega el hueco de la estrategia? Sí, sí, claro. Hay que ir poquito a poco generando una buena escucha activa. Por ejemplo, para mí es clave para cualquier persona que trabaje con personas saber utilizar la escucha activa, pero de manera técnica, de manera táctica y de manera muy certera, ¿no? Con un objetivo muy concreto.
Puede ser bien para rebajar perfiles emocionales, para sacar información, para generar sentimiento de escucha, para lo que tú quieras, pero la escucha activa tiene que estar presente absolutamente siempre. Y además lo vamos a reforzar con ciertas actitudes corporales que reflejen una conexión emocional. Entonces automáticamente ya eres mía. O sea, yo en el momento que genero eso, y tú lo vas a percibir, no vas a tomar tú la decisión de una manera pragmática ni de una manera objetiva. Va a ser tu cerebro y la parte más emocional de tu cerebro la que va a tomar ese tipo de decisiones gracias a tus neuronas espejo y a la no activación de la amígdala. Entonces, con todo eso, de verdad que es muy sencillo que al final te vayas a la dirección que yo quiera. ¿A ti te han manipulado alguna vez? Seguramente. Y digo seguramente porque probablemente no me haya dado ni cuenta. Anda. Pero sí, si es que no. Aunque conozcas las estrategias, es verdad que algunas veces sí te das cuenta que dices, uy, 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 esto me lo conozco. Me Y la ya, está liando. Sí, y ya te das cuenta. Pero si te ocurre eso es porque no lo han hecho bien. No lo han hecho bien. Pero bueno, a mí me habrán manipulado muchísimas veces. Seguro, seguro. Oye, Juan Manuel, ¿tú puedes y sabes separar lo personal de lo profesional? Procuro, pero es verdad, y lo hablábamos antes de la grabación, que os decía que la ignorancia se vive de lujo. Sí, muy bien. Por eso el hecho de intentar averiguar continuamente cómo está una persona con la que estás hablando, si te está aceptando, si no hay nada negativo, estar continuamente en eso no es bueno, no es saludable. No es saludable y además es probable que te lleves un disgusto. Es decir, porque si todo es como te esperas, bien, pero siempre hay algunas ocasiones en las que no es como te esperas y de repente pues estás hablando con alguien que pensabas que te llevabas bien y te está mostrando señales de desagrado y eso es duro, eso es muy duro. Entonces, yo procuro evitar esa serie de situaciones, ¿no? Las que quedo con amigos, con las parejas de mis amigos, una cena grupal de parejas, no sé qué. Bueno, pues yo intento desconectar, tener el switch off, aunque no lo puedes hacer del todo, evidentemente. Hay banderas rojas que te llaman la atención y ya te activas, pero procuro separarlo mucho, por mi propio beneficio, vaya. Te he preguntado si te han manipulado alguna vez o te han intentado manipular. ¿Y tú has manipulado a alguien? Sí, claro, muchas veces. Infinitas veces. Pero con un objetivo muy bueno. Es decir, yo manipular a una persona a lo mejor es con el fin de que no se quite la vida, o que no cometa un delito, o que ayude a alguien. Entonces, esa manipulación, a ver, realmente no me gusta llamarle manipulación, me gusta llamarle influencia. Porque cuando el objetivo es bueno, es blanco, es ayudar a los demás, y cuando no hay mentira por medio, para mí no es manipulación. Para mí la manipulación es muy oscura y es engañarte a ti para yo sacar un beneficio. Que también lo he hecho, sinceramente. Pero es verdad que el objetivo siempre ha sido echar una mano a alguien o ayudar a alguien o llevarle por el sendero que yo creo que le va a beneficiar más y que por sus circunstancias no se da cuenta de ello. Pero esto en lo profesional, ¿no? Y en lo personal también. Y en lo personal también. Sí. Has manipulado / influenciado. Sí, porque te puede ocurrir que un amigo o una amiga pues esté completamente ciego en una situación porque sea muy emocional, porque, yo qué sé, ha habido una infidelidad enorme y su toma de decisiones va a estar muy vinculada a emociones muy intensas. Cuando uno está muy vinculado a emociones muy intensas, la toma de decisiones es horrible. Es decir, no es acertada. Nunca es acertada. Entonces yo tengo que intentar hacer que la decisión la siga tomando esta persona. Yo no voy a decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no va a ningún sitio. Lo tiene que decidir esa persona. Para ello, tengo que conducirle por el sendero que yo creo que es mejor para ella. Al final es manipular, yo creo que no. No, porque al final yo lo que quiero es que ella misma se dé cuenta de lo que está ocurriendo con mis estrategias. Luego le estoy influyendo en ir hacia esa dirección, pero no manipulando. Tenemos, por tanto, por un lado las emociones, por otro la razón. Sí. Si las emociones ganan terreno a la razón, el desenlace se puede descontrolar, puede resultar imprevisible. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Mira, siempre hemos pensado que cuando nosotros tomamos decisiones racionales, la emoción está fuera. Y hemos descubierto que no. Es decir, la toma de decisiones siempre es emocional. Siempre, continuamente. 100% es emocional. Nunca es lógica. Y como es emocional, y hay, digamos, muchas circunstancias en medio emocionales que van a llegar a la toma de decisiones, ya si quieres te pongo un ejemplo, nos hemos dado cuenta que luego la parte racional es la que justifica esa decisión. Es decir, yo primero tomo la decisión a nivel emocional, ¿no? Y testando varias cosas. Y luego la parte racional lo justifica. Sí, mira, es que ha sido por esto, por esto y por esto y por lo otro. Pero siempre. ¿Y tomar decisiones en base a las emociones es bueno o es malo? Es buenísimo. Es buenísimo. Porque no es que sea en base a estados emocionales, es que el hecho de tener una emoción a la hora de tomar decisiones es porque evalúas cada una de las posibilidades. Una posibilidad te emociona más que la otra, te emociona, ¿eh? Me refiero a que la evalúas a nivel de me puede hacer
más bien, menos bien, me puede hacer perder dinero, no, eso es emoción al final. Luego, si tú lo aplicas solamente de manera lógica, vas a perder muchísimas cosas. Luego es bueno. De hecho, Antonio Damasio, un neurocientífico, nos dice que las personas que tienen lesiones en el lóbulo prefrontal deja de jerarquizar la información, por tanto no se emocionan. Y al no emocionarse, no pueden tomar decisiones racionales. Juan Manuel, en la negociación, en la persuasión, ¿el aspecto físico importa? ¿Alguna vez te he escuchado decir que las personas que son guapas como que emiten sentencias más favorables que las feas? Así es. ¿Así es? Sí, eso es un sesgo, se llama el efecto halo. Y es muy duro y es muy injusto, pero es así, es tal cual. Entonces, el hecho de que tú te presentes a un trabajo, a una negociación, una entrevista, lo que sea, pues bien maquillada, con tu pelo limpio, bien peinada, los chicos súper bien afeitados, perfumados, va a generar más confianza. Y de hecho, a día de hoy se sabe que los hombres de más de 1,80 m, si son rubios y con ojos azules, generan más confianza que los que no lo son. Entonces, pues es injusto, lo es, pero es lo que hay. Entonces, si lo conocemos, vamos a intentar hacer lo posible para ganar en ese sentido. ¿Y son más de fiar los guapos o los feos? Bueno, yo creo que no tienen mucho que ver, pero como es verdad que el cerebro de los demás sí que va a tomar ese tipo de decisiones, pues ya no es cuestión de ser guapo o feo, sino de aparentar ser más guapo, por lo menos tener un aspecto mucho más confiable, ¿no? Más casi perfecto a la hora de que nos vean. Entonces vamos a utilizar precisamente ese efecto halo para llevar ventaja. Juan Manuel, estaría horas charlando contigo. Igual. Se me ha pasado volando. Ya te digo. Hemos hablado, Juan Manuel, de negociación, de persuasión, de gestión, ¿no? En la comunicación efectiva. Es importante, un aprendizaje continuo. Es fundamental, porque además en el momento que tú creas que ya no tienes que aprender nada más es porque has hecho algo muy mal. Siempre hay que estar formándose porque además la ciencia está en continuo movimiento y cada vez aporta más. Y además es un horizonte infinito, con lo cual siempre estaremos en continuo aprendizaje. Y nunca es tarde. Nunca, nunca, jamás. Bueno, pues es el momento y el momento es ahora. No importa cuando veas esto. La mayor y mejor herramienta de negociación que hay que aplicar continuamente es la escucha. Escucha un 80% y habla el 20%. Y te aseguro que te va a ir mucho mejor.